Dios te bendiga y Dios te guarde. Salgo ahora por la tarde caminando. Esto es un blog inédito, solamente para conectar, para hablar con ustedes y hablarle un poco de mi historia y de cómo yo llegué a los pies del Señor y cómo yo fui conociendo a Dios. Y de esa manera, un poco de mi proceso y de mi testimonio para que si ustedes puedan conectar más conmigo y puedan entender más de dónde yo vengo. Mi nombre es Rafael Ciprián, de la página Cristianos Despiertos Sin Miedo a la Verdad. Yo tengo 43 años de edad. Soy casado hace casi 20 años ya. Tengo 5 hijos. 3 nietos y uno que viene en camino. Y esa es mi introducción. Yo conocí al Señor, digo casi de toda la vida, porque yo desde que tenía 7 años estudiaba en un colegio, alabado sea el Señor, cristiano. En el colegio cristiano que yo estudiaba, se me enseñó la palabra de Dios, se me dio todo lo necesario hasta que yo tuve unos 11, 12 años, cuando ya fui creciendo y viendo otras cosas de manera diferente. Yo llegué aquí a Estados Unidos a la edad de 14 años. Y ya ustedes saben, uno se pierde en el mundo, tantas cosas que suceden que son diferente y ya uno va haciendo las cosas de tal manera en la que, bueno, todo va cambiando. Pero para resumir, esta es mi historia. Yo, para eso es de 2012, conocí al Señor. Yo para esto del 2012, conocí ya bien al Señor. Se me predicaba, se me hablaba, iban a mi casa, hacían células, todas estas cosas normales. Pero ya yo sentía que Dios, de alguna forma u otra, estaba tratando conmigo. No lo entendía, pero hoy sí lo puedo entender. Entonces, de esa misma manera, yo empecé a darme cuenta, la persona que me evangelizó, que me predicaba a mí, a mi familia, la persona era tartamuda, pero cuando él adoraba a Dios o cuando hablaba apasionadamente de las cosas de Dios, siempre la voz como que le salía bien y yo me hallaba eso como wow, qué cosa más hermosa. De verdad que Dios puede hacer cosas grandes para mostrar su gloria y su poder. Esta persona sufría de VIH y andaba con su testimonio encima. Y después de 28 pruebas que le hicieron para ver si todavía estaba ahí, no estaba. Dios lo curó, lo restauró. Él estaba en silla de ruedas. Y eso para mí fue algo terrible, el yo poder ver con mis ojos todas esas cosas. Bueno, pues seguimos y yo decidí empezar a visitar la iglesia. Y yo visitando la iglesia, yo iba con aretes, con ropa, ya tú sabes, normal como yo estaba en el mundo. Y poco a poco, el Señor fue tratando conmigo. Al cabo de unos 8 o 9 meses, pues yo por cosa decidí quitarme los aretes, creyendo que era yo que había tomado la decisión, pero no, sino que el Espíritu Santo de Dios ya estaba tratando conmigo de esa manera. Yo no lo entendía bien porque nuevo creyente al fin, no sabía tantas cosas y lo que estaba era tratando de crecer en algo que me estaba cautivando y me estaba llamando nuevamente la atención. Entonces pasó el tiempo y nosotros nos bautizamos, mi esposa, yo, mis hijos, y empezamos a asistir a la iglesia. Yo empecé a leer la Biblia ya de una manera muy profunda. Empecé a hacer tantas cosas, alabado sea el Señor.
Y un día, alabado sea el Señor, yo yendo a la iglesia, todavía mucho tiempo estando en la iglesia, yo salía del servicio y tomaba alcohol. Mi cervecita me la bebía. Y un día yo salí de un servicio donde el Espíritu Santo se había movido de una manera terrible. Alabado sea el Señor, aleluya. Y yo llegué a casa de mis padres y ahí había un amigo de mi papá que había comprado cervezas y cosas, y esa cerveza yo la vi tan bonita después de ese fuego del Espíritu Santo, que yo había salido de la iglesia, que todavía eso estaba sobre mí. Yo empecé a tomarme una cerveza. Me acuerdo como hoy que estaba sentado en la escalera y en ese momento yo sentía que era fuego lo que yo bebía, que era como algo que me estaba cortando y yo sentía como que me estaba muriendo literalmente en ese momento. Todos mis pensamientos se nublaron debido al dolor, pero lo único que en mi mente yo me acuerdo, porque fue muy latente lo que estaba sucediendo en medio de todo eso, esa agonía que yo estaba viviendo. Lo único que yo pude palpar fue: Señor, si tú no quieres que yo vuelva a tomar, que yo no vuelva a hacer esto, que saliendo yo de este culto tan glorioso, de esta unción que tú depositaste sobre mí, y yo empezar a beber alcohol de esta manera. Yo quiero que si tú eres ese Dios que tú dices que tú eres, este dolor, esto que yo siento, todo lo que me está pasando dentro de mi cuerpo desaparezca ya. Pero no ahorita, no mañana, no después, no en un rato, ahora. Ahora mismo yo necesito ver eso. Y mientras yo lo dije en mi mente, no terminé bien de decir la palabra cuando Dios hizo la obra. Y ese fue el último día que yo tomé alcohol nuevamente. Y ese mismo día también dejé el vicio del cigarrillo. Y solo Dios pudo hacer algo así, porque han pasado, desde 2014 hasta ahora, y yo jamás he vuelto a tomar ni a fumar, nada de esas cosas. Ni me ha hecho falta, no me ha dado deseo, nada, porque Dios lo desarraigó de mí totalmente, porque yo pude estar sensible al Espíritu Santo de Dios con lo que estaba ministrando y tratando conmigo en ese momento. Y fue algo terrible eso que yo viví, y ver de qué momento, wow, sentir esa gloria nuevamente en mi cuerpo y todo eso desaparecer, solo Dios pudo haberlo hecho. Y ese fue un testimonio por el cual yo me afinqué mucho en los caminos de Dios. Pero lo que en realidad me hizo a mí asentarme en el Señor fue que mi hija Sandra, que hoy va a cumplir 14 años, ella, cuando tenía 1 año y 3 mesecitos, estaba regando tratados en la calle, y todo el mundo estaba maravillado con esta niña de 1 año y 3 meses, diciendo Dios te bendiga, todas estas cosas. Wow, nosotros mismos, porque esa niña venía con un propósito de Dios, porque mi esposo y yo tuvimos mucha guerra para tenerla. Los médicos nos decían que venía con síndrome de Down, que tenía un soplo en el corazón, que había que operarla al nacer. Fue un embarazo bien difícil para mi esposa y para mí como su apoyo. Entonces, alabado sea el Señor, yo digo, wow, Dios mío, todas estas cosas, y ver la niña que nació sana, nació bien, vimos la mano de Dios obrar grandemente. ¿Qué sucedió? Que la niña, alabado sea el Señor, cuando tenía 1 año y 3 meses, llegamos ese día de evangelizar, y mi esposa puso un caldero con agua, y el agua estaba hirviendo para hervir plátanos. La niña abrió la tapa de la estufa, se subió en la tapa de la estufa y jaló la olla del agua ya hirviendo caliente. Le cayó desde su cabeza hasta todo su cuerpo. Nuestra niña se quedó, alabado sea el Señor, quemada en el 90% de su cuerpo, con quemaduras de 3er grado, con 1 año y 3 meses.
Eso fue un impacto terrible. Mi esposa estaba en el baño. Cuando yo escucho de la sala la niña gritando, yo la cojo, me la pego en el pecho y corro para el baño, porque la primera impresión fue ponerla en agua fría, porque todavía ya no había, como estaba bien coloradita. Y yo le digo a mi esposa, toma a la niña porque pasó esto y esto y esto, y la metemos en agua fría. Cuando mi esposa ya sale del baño, me dice, agárrala, espérate. Y me la pasa a la niña, toda la piel de la niña se quedó pegada en la toalla que ella tenía. Y eso fue una impresión muy grande, mis hermanos. Y empezamos a vivir ese proceso con ella. Fuimos para el médico, la policía llegó a la casa, gracias al Señor nos hicieron las entrevistas, ellos entendieron que fue un accidente, todas estas cosas, gracias a Dios no perdimos nuestros hijos, no hubo ningún tipo de problema, porque la mano de Dios estuvo sobre cada uno de nosotros. Y ese proceso empezó, llegamos al hospital Jacobi en el Bronx, y ahí encontramos un doctor que nos explicó a mí y a mi esposa toda la situación para no hacerle esto tan largo. Nos explicó toda la situación y nos dijo que esto iba a ser un proceso muy largo, alabado sea el Señor, por la condición de la niña. Lo primero que teníamos que hacer era firmar un documento en el cual nosotros estábamos de acuerdo a la anestesia a la niña con 1 año y 3 mesecitos. La condición en que se encontraba solamente era un 50% de que sobreviviera y un 50% de que podía morir por no aguantar la anestesia estando tan pequeña. Pero si se lo hacían sin anestesia, la niña iba a morir porque no iba a aguantar el dolor y le iba a dar un paro cardíaco. Ya ustedes saben, muchas personas estaban ahí de nuestra familia, esto, lo otro, no lo haga, mira, sí, vamos, esto. Mi esposa y yo nos fuimos, nos apartamos, porque usted sabe que tantas voces uno se confunde, uno no puede analizar, pensar. Mi esposa y yo nos apartamos a un sitio privado donde nosotros pudimos orar y recibir esa paz de Dios. En el momento, y ella y yo decidimos firmar el documento y le dimos gracias a Dios por el tiempo que Sandrita llevaba con nosotros. Y le dimos gracias a Dios por habernos permitido el privilegio de tenerla entre nosotros, y que si era su voluntad, Él llevásela. No iba a doler, pero nosotros lo aceptábamos, íbamos a estar bien. Y si no, que Él tomara de ahí el control y hiciera como Él quisiera. Y Dios fue bueno, Dios es bueno y Dios siempre será bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque el Señor, alabado sea el Señor, permitió que la niña entrara a ese proceso y la niña salió del proceso. Cuando ella salió, el médico salió, nos dio la buena noticia. Nosotros ya estábamos muy contentos en ese momento, pero cuando nos dijeron que teníamos que verla para ir, mi esposa y yo entramos a la habitación del ICU y la niña, wow, estaba irreconocible, porque le habían pelado todo su rostro para quitarle toda la piel mala. Entonces su cabecita se había puesto gigante de una manera muy grande. Eso causó un impacto muy grande en mí. Y yo le dije a mi esposa, wow, no sé qué hacer en este momento, más que orarle a Dios. Le dije, vamos a apartarnos al mismo lugar donde fuimos, que era como una pequeña área de cafetería donde no había casi nadie ahí. Estaba prácticamente desolada porque esa área de quemadura no permiten personas ahí. Y mi esposa y yo nos fuimos ahí. Y yo lo único que le dije al Señor, Padre, por favor, yo lo único que quiero es que tú le lleves esa hinchazón que ella tiene en su cara, en su cabeza tan deforme. Y aunque ella esté marcada, aunque ella tenga la cara quemada, todo, pero por lo menos que esté normal. Hermano, y yo le digo, eso fue algo instantáneo. Nosotros regresamos al cuarto y la niña estaba bien. Ya los médicos estaban tratando de preguntarse qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Porque la ciencia no entiende cómo la mano del Dios del cielo trabaja. Y esto eran cosas que nos estaban impactando a mí y a mi esposa. Pues me acuerdo que un hermano de la iglesia donde nos congregábamos en ese tiempo llegó al hospital. Y el hermano me dijo, varón, yo traigo una palabra de parte de Dios. Si tú la puedes creer, Dios va a hacer el milagro.
Yo le dije, varón, yo lo creo. Dentro de mi dolor, dentro de mi incertidumbre, de tantas cosas, pero viendo la mano de Dios, yo le dije, yo lo creo. Hablamos con mi esposa, ella dijo, yo lo creo. Y nos pusimos y en oración, oramos los tres en el pasillo y recibimos esa palabra de parte de Dios. Y lo que iban a ser 6 meses, fueron solo 6 días. Mi hija le dieron de alta en 6 días, quemada con todo. Pero Dios dijo que Él la iba a restaurar. Alabado sea el Señor. Y a los 6 días, la niña ya estaba comiendo, se estaba riendo, estaba caminando y le dieron el alta. Yo le dije a los médicos que yo no la iba a volver a llevar a ningún tratamiento, porque Dios iba a hacer la obra. Y mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo en creer esa palabra de parte de Dios y no darle ningún tipo de tratamiento más que lo que el Dios del cielo decidiera hacer con nuestra hija. Y empezó a pasar el tiempo y a pasar el tiempo y a pasar el tiempo, y a cabo de 3, 4 años, cuando Sandrita tenía sus 5 o 6 años, ya toda su piel se fue restaurando de una manera increíble, mi gente, increíble. Hoy en día ella solamente tiene una marquita aquí en su frente, y esa es la marca de su testimonio, para que ella un día pueda también contarlo de su propia boca. Este testimonio está en un video que mi esposa también hizo en YouTube, con ciertos detalles, fotos y todo eso. Se llama El Testimonio de Sandra. Gloria. Y es así. Hoy en día la niña es una adoradora, es la pianista de nuestra iglesia, es una niña que ama a Dios. Se va a bautizar ahora el día 30 de mayo del año 2026. La gloria sea para el Dios del cielo. Después que nosotros vimos todas esas cosas, atravesando en el año 2014, fue que nosotros nos afincamos, mi esposa y yo, en los caminos del Señor. Y de ahí en adelante jamás no hemos salido de los estatutos de Dios. Hemos batallado, hemos pasado el Niágara en bicicleta, como dicen, pero no hemos mantenido firme. No hemos mantenido creyéndole a Dios, porque hemos visto su mano, hemos visto su gloria, hemos visto su poder en todas y cada una de las situaciones que no hemos visto, de salud, económicas, familiares, todas espirituales, todo esto. De ahí Dios nos ha sacado en victoria, mi gente. Por eso yo te exhorto el día de hoy, que no importa lo que haya pasado, lo que esté pasando en este momento, créele a Dios, aférrate a Dios, aférrate a tu fe. No mengues en ese lado. El día que te sientas débil, clámale a Dios que te dé las fuerzas que tú necesitas. El día que ya tú entiendas que no puedas más, sigue clamándole a Dios, espera en Dios, ten paciencia. Hay veces que Dios, tú sientes que no estás respondiendo, pero Él está ahí, cargándote, llevándote de su mano, esperando el tiempo correcto. Job lo perdió todo, hijos, todo, y aún en el último momento, cuando ya el Señor permitió que su salud, su integridad física fuese tocada, la esposa le dijo: maldice a tu Dios, alabado sea el Señor, y muérete. Pero él mantuvo su fe y Dios lo levantó y le devolvió todo multiplicado. De la misma manera Dios lo va a hacer con cada uno de nosotros. Pero hay que creer, hay que mantenerse íntegro y hay que seguir adelante, no importando las tempestades, no importando lo que se levante, no importa, alabado sea el Señor, lo que esté pasando. Dios está en control de todas las cosas. Esto fue un pequeño testimonio para que puedan conocerme más, y vamos a tener mucho contenido, porque hay tantas cosas que contar para la gloria de Dios. Si este video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales como Cristianos Despiertos, sin miedo a la verdad, en TikTok, en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube. Dios te bendiga y Dios te guarde en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.